con nosotros en este momento. Muchísimas gracias por unirse nuevamente a una más de nuestras capacitaciones y de nuestras reuniones que siempre hacemos para entregarles información importante. El día de hoy vamos a tener una charla con Migración Colombia. A las personas que están de parte de Migración Colombia, muchísimas gracias por recibir esta invitación y por estar con nosotros, al señor Otto Buritica Gallego, que es el oficial de Migraciones, y al señor Dani Lazo Lasprilla, también oficial de Migración, quien nos estarán acompañando el día de hoy en nuestra capacitación. Muy buenos días, señor Otto, muy buenos días, señor Dani, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Muy buenos días, muchas gracias, señora Viviana, señora Carolina, muchas gracias por la invitación que cordialmente atendemos desde Migración Colombia. El día de hoy vamos entonces a estar, para aquellas personas que ya tienen la información general, vamos a estar recordando acerca del sistema de información para el reporte de extranjeros, la plataforma que tiene Migración Colombia para este fin. Para aquellos que están conociéndola, pues les vamos a dar las pautas para que puedan registrarse y puedan acceder a la plataforma a cumplir con la normatividad migratoria correspondiente. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, como ustedes saben, se creó a raíz de la escisión del DAS, que era la entidad encargada del manejo de todos los asuntos migratorios y de extranjería. Es así como en el año 2011 fue creada como un organismo civil del Estado, está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y su principal misión es ejercer como autoridad de vigilancia el control migratorio y de extranjería en todo el territorio nacional. También pues hay otras funciones adyacentes, como es el apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores, ejercer nuestra tarea de vigilancia y control, tanto para nacionales y extranjeros en el territorio nacional, llevar los registros correspondientes a todo este cúmulo de información que se genera diariamente, ejercer funciones de policía judicial en el ámbito específico de aquellos delitos que se presentan alrededor de la actividad migratoria. Se expiden obviamente los documentos que le corresponde a Migración para la identificación de los ciudadanos extranjeros que van a residir en el territorio nacional. Igualmente se hace un intercambio de información con las demás autoridades nacionales e internacionales que necesiten allegar información importante sobre movimientos migratorios y sobre toda la información que al interior de la entidad manejamos. Migración Colombia está dividida por regionales. Estamos ubicados en la regional occidente, que comprende los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca. Contamos con 2 centros facilitadores de servicios migratorios, uno en Cali, que está ubicado en la avenida Tercera Norte, número 50N20, en el barrio La Flora Industrial. En Popayán también contamos con el respectivo centro facilitador. Y tenemos aquí enseguida, que está ubicado en el municipio de Palmira, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, con su centro de control migratorio, y en el Pacífico el Centro de Control Migratorio Marítimo de Buenaventura. En el año 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un cambio en la identificación de las visas y pasó a manejar únicamente 3 tipos de visas, que son la visa de visitante, la visa de migrante, la visa de residente.
La visa de visitante pues tiene bastantes formas de acceder a ella, pues, para las personas que vienen netamente de visita, para aquellas personas que vienen a hacerse un tratamiento médico, que vienen a hacer algún contacto de negocios, en fin. La de migrante básicamente es la visa que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga a aquella persona que va a venir a residir por primera vez. Entonces, es una visa con generalmente 2 años de duración, y la visa de residente es la que se adquiere ya posteriormente después de haber permanecido en el país o respaldado con una visa de migrante, y en algunos otros casos cuando ya la persona tiene derecho a obtener la residencia directamente. Una de las misiones de Migración Colombia es la misión de verificación migratoria. Entonces, la verificación migratoria se trata de estar al tanto de la situación de permanencia, de las actividades que cumplen los ciudadanos extranjeros en territorio nacional, dónde se encuentran, qué están realizando. Las obligaciones también que tanto las personas naturales como jurídicas estén cumpliendo con las obligaciones que le corresponden cuando obtienen una relación de beneficio con un ciudadano extranjero. Entonces, aquí estamos abarcando absolutamente a todas las personas naturales o jurídicas, las naturales que pueden ser netamente como una persona natural, que puede ser cuando una persona natural ejerce una actividad comercial. Entonces, todos ellos deben tener en cuenta esta norma. ¿Quién es sujeto de control en la verificación migratoria? Como ya les mencionaba, toda persona natural. Esta puede ser extranjera o nacional. Y toda persona jurídica que tenga vínculo o una relación de beneficio, que puede ser de naturaleza civil, contractual, de servicio, cooperación académica, que genere un beneficio para dicha empresa. Los procedimientos de verificación migratoria. Entonces, los que podemos catalogar como unos procesos netamente preventivos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a uno de los hoteles en el departamento del Valle, en cualquiera de sus municipios, y le solicitamos a la persona que por favor nos informe si hay ciudadanos extranjeros alojados, las fechas correspondientes, si están llevando el registro correspondiente, si están inscritos ante la plataforma FIRE y están cumpliendo con la obligación de hacer el reporte oportunamente. También no es solamente a los hoteles, también hacemos visitas a las clínicas, hospitales, a las empresas que tienen vinculados ciudadanos extranjeros. También las entidades públicas están en la obligación de cumplir con esta norma. También hacemos procedimientos de sustanciación en los actos administrativos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando un extranjero está solicitando que se le conceda la nacionalidad colombiana, el ministerio nos solicita apoyo en esta área para realizar las comprobaciones que se requieran para que el ministerio pueda proceder con la solicitud que el extranjero adelanta. Las actuaciones administrativas entonces son tanto para personas naturales como para personas jurídicas, que pueden desembocar, si se haya responsabilidad de una de ellas, en básicamente una sanción económica. Y específicamente para las personas naturales, para los extranjeros, estas actuaciones administrativas pueden conducir, puede ser a una sanción económica, a una deportación, a una expulsión o a una inadmisión
cuando esté pretendiendo regresar a territorio nacional. Ahora sí vamos a entrar a hablar específicamente del sistema de información para el reporte de extranjeros. Don Otto, El señor Otto. Señora, dígame. Sí, es que me Sí, están dígame. diciendo que se les está yendo un poquito el sonido. No sé si de casualidad usted utilizando audífonos, es que a veces el sonido Sí, suena como sí. encapsulado. Entonces, para que porfa Bueno, trate de que el micrófono del audífono no se le pegue a ninguna parte. bueno, Muchas listo. gracias. Gracias. Bueno, entonces, con el decreto 1067 del año 2015, se estableció que todas las personas naturales y jurídicas adquirían unas obligaciones en cuanto al reporte sobre la vinculación o contratación con extranjeros. Y a través de la resolución 2357 del 29 de septiembre del año 2020, se actualizó la parte de obligaciones migratorias y el proceso sancionatorio. En el artículo 4 de la resolución nos dice claramente quiénes son sujetos de verificación migratoria. Entonces allí nos dice que son aquellas personas naturales, sean extranjeros o nacionales, o jurídicas que hayan adquirido con un vínculo o relación con un ciudadano extranjero. Esta relación o vínculo puede ser de naturaleza civil, contractual, de servicio, de cooperación, de relación académica, pero en general de cualquier actividad que genere beneficio. Tengas en cuenta que el beneficio no necesariamente tiene que ser económico. Por ejemplo, cuando hay un intercambio cultural, que no sé, la entidad receptora no está recibiendo ningún beneficio económico. Sin embargo, esta entidad o esta persona que esté realizando dicha actividad tiene la obligación también de hacer el reporte. Por supuesto, entonces también, además de los establecimientos de hospedaje, tenemos los centros de salud, las clínicas, específicamente cuando ellas realizan una hospitalización o atienden de urgencias a un ciudadano extranjero. La oportunidad para el registro y el reporte en la plataforma CIRE. Entonces, dependiendo del giro del negocio, asimismo se han establecido diferentes tiempos para que ello se realice en la plataforma. Cuando se trate de una vinculación o contratación, cuando se vaya a emplear a un ciudadano extranjero, entonces el tiempo establecido es de 15 días calendario. Ahí pueden observar en la presentación, pues más en detalle, cuáles son ese tipo de vinculaciones. Entonces, ese es el tiempo estipulado. Ya para la actividad hotelera o de hospedaje, entonces los hoteles tienen que realizar ese reporte preferiblemente en tiempo real, en el momento en que se registra el extranjero. Posteriormente a su atención, es recomendable que la persona encargada realice el reporte respectivo. ¿Por qué es importante que esto se realice en tiempo real? Porque nosotros, o mejor, la plataforma está enlazada con unos sistemas de verificación que si ese ciudadano extranjero está siendo requerido por cualquier circunstancia, puede ser a nivel internacional por la Interpol, si está siendo requerido por una autoridad competente nacional, si tiene pendiente alguna actuación administrativa en Migración Colombia, entonces ese cruce de información va a generar una alerta automática que nos llega a nosotros, nos va a comunicar en el hotel XYZ de la ciudad de Cali, se registró el ciudadano fulano de tal y se le está requiriendo por esta o aquella situación. Entonces, si el hotel no hace ese reporte oportuno y al momento de hacer el reporte nos llega la alerta de todas maneras y
vamos al hotel, no resulta que el ciudadano ya se fue. Entonces, si el hotel ha realizado un registro extemporáneo, pues podría incurrir de pronto en que toque iniciarle una actuación administrativa. Entonces, esa es la recomendación. Obviamente, tienen plazo hasta las 12 de la noche de ese día en que se produjo el ingreso de la persona. O también recordemos que el reporte es de doble vía, en el ingreso y en la salida del extranjero. Igualmente, para ambos casos, el plazo es hasta las 12 de la noche del día en que ocurre la novedad. El primer paso cuando una empresa, cuando una persona natural no está registrada en la plataforma, entonces primero debe hacer la solicitud de registro en el CIRE. Para ello, entonces, ingresamos a la página de Migración Colombia. Ahí, como pueden observar, hay un icono donde dice Nuevo Portal de Migración Colombia. Accedemos por ahí. Posteriormente, en la parte central, encontramos otro icono que dice CIRE. Y posteriormente, en la pestaña donde dice Realizar registro. Cuando ya hacemos esos tres pasos, nos va a mostrar esta página, que es eh, la página de acceso directamente a la aplicación del CIRE. Entonces, como apenas vamos a solicitar el registro, entonces nos vamos a dirigir aquí donde vemos el recuadro rojo, registro de persona que reporta o persona jurídica. Accedemos allí y vamos a encontrar un formulario que deben diligenciar completamente para que el registro sea exitoso y nos llegue la solicitud de esta persona natural o jurídica para abrirle un registro en el CIRE. Entonces, por defecto podemos observar que siempre vinculación o contratación de extranjero está activo. Ya dependiendo de la actividad comercial de la persona o de la empresa, entonces va a seleccionar el otro icono que corresponda. En el caso de ustedes, de pues, lo que son establecimientos de alojamiento, vamos a darle clic en alojamiento y hospedaje. También seleccionamos el tipo de persona. Entonces, en el tipo de persona vamos a encontrar que hay persona jurídica, persona natural con actividad comercial o persona natural. Una vez seleccionado, continuamos con el lleno de cada una de las casillas. Entonces, el NIT, en el caso de las personas jurídicas, se les pregunta si tienen la obligación de tener registro en Cámara de Comercio. Cuando dice sí, entonces, además del NIT, el dígito de verificación va a aparecer también el registro mercantil. La actividad comercial, entonces desplegamos la pestaña, ahí seleccionamos la actividad comercial que corresponda. Si se pertenece a un grupo o un consorcio, entonces vamos a escribir a qué grupo o a qué asociación o consorcio pertenece, si no, dejamos en blanco. Nombre de la empresa, importante, el nombre de la empresa es el que aparece directamente en el certificado de Cámara de Comercio. Este certificado no puede decir Asociación Hotelera SAS, pero el hotel específicamente se llama Hotel Providencia. Entonces, el nombre de la empresa es el de la, empresa SAS o Sociedad por Acciones Simplificadas y no el nombre del establecimiento. La naturaleza, si es de naturaleza privada, pública o mixta. Correo electrónico, importante que esté vigente, que esté activo. Inicio de operaciones, nombre del representante legal. Luego pasamos a la parte donde se deben subir unos soportes. Esos soportes son entonces el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente. ¿Por qué documento equivalente? Porque, por ejemplo, lo que son asociaciones sin ánimo de lucro,
ellos no tienen un registro ante Cámara de Comercio, pero sí tienen un reconocimiento jurídico por parte de una entidad gubernamental. Entonces, allí lo seleccionamos, el número de documento, escribimos es el número del NIT sin el dígito de verificación. Posteriormente, entonces le damos a agregar, porque ya lo tenemos guardado en un sitio de nuestro computador, lo ubicamos, lo agregamos, lo cargamos, por último le decimos adjuntar documento. Lo mismo hacemos con el documento de identidad del representante legal, que puede ser la cédula de ciudadanía si se trata de un ciudadano colombiano, cédula de extranjería si se trata de un ciudadano extranjero con residencia en Colombia, o pasaporte si no tiene residencia en Colombia, y su respectivo número de documento. Hacemos el mismo trámite, agregar, cargar y adjuntar. Posteriormente, bueno, para el caso específico, las personas naturales con actividad comercial. Entonces, ellos tienen la obligación de adjuntar el certificado de existencia de persona natural y que estaría identificado como matrícula mercantil, pero es básicamente el certificado de existencia. Luego pasamos a diligenciar los datos de ubicación del establecimiento, luego el responsable del reporte. El responsable del reporte pues lo determina cada gerencia o cada representación legal, que pueden figurar ellos mismos y posteriormente vincular la cuenta para uno o más recepcionistas. Es importante que como cuentas vinculadas queden al menos 2 personas y una de ellas sea el representante legal, sea el gerente, sea una persona que se esté constantemente en el negocio, porque si delegan a un tercero y esa persona renuncia, esta persona se enferma y nadie más tiene la clave de acceso, van a verse bloqueados para realizar el registro, más los establecimientos de hospedaje que tienen que realizar ese registro en tiempo real. Entonces, importante esto. Entonces allí seleccionamos el tipo de documento, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, digitamos el número, apellidos y nombres, el teléfono móvil, género de la persona, fecha de nacimiento, correo electrónico, importante también, recalco que este correo esté habilitado porque a vuelta de correo a esa dirección le va a llegar la clave de acceso cuando sea aprobado el registro en la plataforma. Por último, se digita el CAPTCHA y se le da a registrar. Mientras no Señor Otto, diligencien completamente, señora, dígame. qué pena con usted. Adelante. Es que me están reiterando lo del micrófono. Entonces no sé si de casualidad usted puede acercarse un poquito más al micrófono, porque es que se nos va en ocasiones. Entonces en ocasiones lo escuchamos bien, pero en otras lo escuchamos un poquito bajo. Bueno, no hay problema. Cuando se presente, no es sino que me digan y nuevamente corrijo. Ok, gracias. Bueno, les decía entonces que mientras no diligencien completamente el formulario, no les va a permitir hacer el registro. Si les da registro, le faltó por llenar una casilla, le va a aparecer en rojo la parte que le falta por diligenciar. Una vez le da registrar, le aparece una ventana emergente como la que están viendo, donde se le informa que la solicitud será atendida en el lapso máximo de 3 días y le llegará un correo de confirmación al correo que quedó registrado. Listo, ya entonces usted recibió la confirmación de la apertura de su registro en el CIRE. Entonces, para acceder ya a lo que es a la plataforma, entonces
el usuario es el número de documento de la persona que quedó como responsable y la contraseña que le llegó al correo electrónico. Cuando se da clic sobre contraseña, que se introduce el número de cédula, automáticamente en la parte inferior donde dice persona que reporta, va a cargar el nombre del establecimiento. Y después de ello, pues le da clic en ingresar para que aparezca, para que ingrese formalmente a la aplicación. Entonces, ¿cuál es la rutina que realizan ustedes cuando un huésped ingresa y cuando un huésped se retira? Entonces es darle clic en cargar información. Previamente a continuar, les recomiendo que para aquellas personas que no tienen práctica en la elaboración o en la introducción de los registros, descarguen el manual de uso. Aquí en el manual de uso van a encontrar el paso a paso de el registro para cada una de las categorías, para alojamiento, para vinculación, para relaciones académicas, etcétera. Y como yo les mencionaba, pues al momento de solicitar el registro va a quedar una persona, pero entonces esta persona va a poder vincular a una u otras más dependiendo del número de personas que ustedes necesiten, va a poder vincular. Entonces, al darle clic en vincular cuenta, le va a aparecer el mismo formulario que llenamos o que les mostré previamente para llenar de aquella persona que también va a quedar autorizada para diligenciar los registros en el CIDE. Listo, entonces vamos a cargar la información. Entonces va a aparecer esta pantalla en el momento en que ustedes le dan cargar información. Obviamente todas estas pestañas que ven ustedes en la parte superior no les va a aparecer habilitada, les va a aparecer únicamente vinculación o contratación, que es la que siempre aparece por defecto y se sabe que está por defecto porque aparece en color verde, pero básicamente para los establecimientos de hospedaje. Entonces va a aparecer esta y va a aparecer la de alojamiento y hospedaje. Tengan en cuenta esto porque si ustedes van a registrar un huésped y no tienen en cuenta de resaltar la de alojamiento y hospedaje, lo que van a empezar a hacer es a realizar un vínculo de contratación, que a pesar de que pues lo dice, en más de una ocasión ocurre este error. Listo, entonces empiezan a diligenciar, entonces el tipo de movimiento, entonces es de ingreso o de salida, dependiendo del que estén realizando, la ocupación de la persona. Bueno, este es para contratación. Este es específicamente para contratación. Vamos a verlo específicamente. Entonces, el tipo de movimiento es el de vinculación inicialmente o el de desvinculación. Recordemos que para la contratación el tiempo establecido es de 15 días calendario. Luego diligenciamos el inicio de labores, el de contrato, las fechas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. En este apartado donde dice profesión u ocupación, se diligencia siempre y cuando la persona contratada vaya a desempeñar una labor regulada en Colombia. Entonces, las labores reguladas en Colombia básicamente son las labores profesionales donde esa persona debe previamente haber homologado su título en Colombia ante la entidad educativa o la autoridad educativa correspondiente y debe haberse inscrito en la agremiación profesional que corresponda, colegio de abogados, de ingenieros, etcétera. Y esos son los documentos que debe aportar para, para que sean subidos a la plataforma. De resto, si es una labor normal de limpieza, de cualquier otro tipo de actividad no regulada, no tienen que diligenciar este apartado. Luego, entonces, aquí ya está específicamente cada uno de los ítems que deben diligenciar.
Entonces dijimos que esta parte la obviamos si no se trata de una labor regulada, pero entonces sí nos va a pedir qué profesión va a desempeñar, la fecha del contrato, el tipo de documento que esta persona aporta, el número de ese documento, la fecha de nacimiento, los apellidos y nombres, la categoría de la visa que porta esta persona, la fecha de expedición de la visa, la fecha de vencimiento, la nacionalidad. Y entonces se da agregar registro. Cuando se da agregar registro nos va a aparecer en la parte inferior algo similar como esto. Entonces resulta que este ciudadano tiene cédula de extranjería, que se llama de esta forma, que tiene una profesión y entonces de manera análoga a lo que son registros hoteleros, vamos a retroceder un momento. Entonces, cuando se trata de registros hoteleros, si ustedes han subido el registro de un ciudadano y ustedes quieren verificar que quedó realmente registrado, entonces se vienen acá y le dan clic en consultar carga de información. Al darle clic en consultar carga de información, les va a aparecer una ventana de este tipo, como vemos aquí en la parte inferior, donde aparecen los nombres de los datos de la persona registrada y va a aparecer un icono con una lupa, un lápiz y un icono de PDF. Resulta que ustedes detectaron que, por ejemplo, el número del documento tiene un error, le faltó un número o está el número errado, le da clic en la lupa, lo, perdón, después de darle clic en la lupa, que es donde observa los datos de la persona, le da clic en el lápiz, va a poder hacer la corrección, vuelve y carga y así queda corregido. Importante, cualquier corrección que se haga la puede hacer hasta las 12 de la noche de ese mismo día, antes de que el calendario del sistema cambie automáticamente, caso en el cual ya no permitirá realizar ninguna corrección. Bueno, les decía vincular cuenta, entonces aquí están los datos, cómo deben diligenciarlos para vincular otra cuenta, otras cuentas más. Al darle crear usuario, van a aparecer listados en la parte inferior todos los usuarios que tienen acceso a la cuenta del establecimiento. Como en primer lugar va a aparecer el que ustedes solicitaron ser registrado al momento de pedir el registro en el CIRE. Bueno, creo que a grandes rasgos es todo lo relacionado con el CIRE. Entonces, si tienen preguntas, por favor, las realizan o si no, entonces continuamos con la información sobre el permiso temporal para migrantes venezolanos. Recuerden a las personas que están asistiendo que pueden hacer las preguntas mediante el chat directamente a nosotros o pueden levantar la mano para pedir la palabra y poderles activar el micrófono. Hasta el momento, señor Otto, no hay ninguna duda. No sé si podríamos continuar con la otra información. Bueno, entonces Aquí permítanme hay por una, favor acá un hay una momento. duda, señor Otto. Adelante, adelante. Me dice, cuando por alguna razón no se puede enviar la información por Siri, ¿hay algún email donde reportar? No, el único medio válido es la plataforma Siri. Sí se presentan algunas ocasiones en que la plataforma está fallando, pero ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Tomar un pantallazo o unos pantallazos de la falla que se presenta y lo tienen ustedes como prueba en caso de que la falla no se corrija en el transcurso del día y tengan que realizar el registro al otro día y por cualquier circunstancia sea requerido el por qué se hizo ese registro de manera extemporánea, ustedes van a tener la prueba de que hubo una falla en la plataforma y no pudieron realizar dicho reporte. Dice, y en caso de no tener internet.
No, ya pues tendrían que buscar otro lugar para que hicieran el reporte, porque pues no se contempla ningún otro medio para recepcionar esa información. ¿Qué otra pregunta habrá? Sí, señor, dice, buenos días, por tema de exención de IVA a extranjeros, pedimos el sello del pasaporte, ¿se debe pedir igualmente para poderlos registrar? No, eh, en caso, bueno, hay circunstancias en que pues las personas no conocen muy bien la parte de normatividad migratoria, pero sí es aconsejable que al momento de realizar el registro, el extranjero tiene la obligación de presentar su documento de identificación y ustedes pueden buscar dentro del pasaporte el sello de ingreso. Eh, si observan alguna irregularidad, pues ustedes le hacen el ingreso, bueno, alguna irregularidad que se presente, que ustedes observen que pueda tener inconveniente en cuanto a la normatividad migratoria, ustedes le hacen el ingreso y nos dan aviso a migración informando de la posible irregularidad que estén observando. Entonces, eh, el extranjero, les repito, tiene la obligación de presentar su pasaporte. Tengan en cuenta también que para todos los países de Sudamérica, exceptuando Guyana, todos los nacionales de estos países pueden ingresar a territorio nacional con su documento de identificación nacional. En ese caso, ese documento debe estar acompañado por una tarjeta que nosotros denominamos tarjeta andina, que es básicamente una tarjeta donde figuran los datos de esa persona con el sello de inmigración. Bueno, tenemos otra pregunta y dice, buen día, ¿qué pasa si al momento de darle salida a un huésped hay una diferencia de ortografía, así sea en una letra? ¿Influye mucho? Gracias. Sí, es muy importante que siempre verifiquen que se han digitado bien los nombres y los números de pasaporte, porque se presenta, es un caso bastante recurrente, que cuando se presenta, incluso cuando se presenta, por favor apagan por allá un micrófono que está silenciado. Ah, ya. Señora Campos Díaz, ¿me puede por favor colaborar desactivando su micrófono? Es que no lo puedo hacer desde la plataforma. Gracias. Entonces les decía, se presenta con bastante regularidad que incluso registran los nombres incompletos. Entonces, por decir algo, digitan Carlos y apellido Ramírez. Y Carlos Ramírez, ustedes se pueden imaginar la cantidad de homónimos que hay. Y si un Carlos Ramírez está siendo requerido por una autoridad, nos va a llegar a nosotros esa alerta y vamos a tener que desplazarnos hasta allá para hacer el descarte, pero resulta que no se trata de la persona buscada, sino de un homónimo y todo porque les faltó digitar los nombres completos, los apellidos completos o hubo un error y le cambiaron el apellido de Marcos por Márquez, por ejemplo. Entonces, sí es importante que la calidad del dato sea exacta. Bueno, señor Otto, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿las personas con cédula de extranjería se deben reportar en la plataforma? Sí, entonces ahí en la plataforma, al desplegar la pestaña para seleccionar el tipo de documento, ahí también aparece la cédula de extranjería. Sí.
Listo, tenemos otra. Dice, sobre el tema de protección de menores de edad, ¿cuál es la documentación que debemos pedirle a los adultos extranjeros que los acompañan, ya que no podemos corroborar que son familia, ya que los apellidos a veces no coinciden? Bueno, ahí, eh, pues igual el documento de identificación internacional es el pasaporte. Entonces, pues ellos no tendrían por qué cargar ningún otro tipo de documento. Ahí, pues, como lo menciona en la misma pregunta, el único caso es a través de los apellidos. En caso de presentarse duda, entonces les solicitaríamos que avisaran a la policía para que ellos fueran, acudieran e hicieran la respectiva corroboración. Listo. Aquí tenemos otra. Dice, las personas colombianas que tienen visa deben presentar la cédula o el documento extranjero. Todo nacional colombiano que cuenta con una o más una u otras nacionalidades, cuando ingresa a territorio nacional tiene la obligación de identificarse como colombiano. Entonces, al momento de registrarse en un hotel, él debe registrarse como colombiano y no a ustedes no les correspondería registrarlo en el CIRE. Listo, señor Otto. Hasta el momento ya no tenemos más inquietudes. Si quiere, prosigamos y en caso tal de que se dé otra pregunta, pues lo haríamos al final de su presentación. Perfecto. Bueno, entonces aquí los voy a dejar en compañía de el oficial de migración, Dani Lazo Lasprilla, quien les va a hablar sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. ¿Se lo dejo? Sí, déjalo ahí. ¿No? ¿Tienes activado el audífono? Sí. Buenos días para todos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Dani Lazo, de la Oficina de Migración Colombia, Coordinación de Verificaciones Migratorias. Y hoy pues les quiero hablar sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es el permiso que el Gobierno Nacional autorizó para venezolanos por un término de 10 años. Mediante el decreto 16 del 1 de marzo del 2021, el Gobierno Nacional autoriza que Migración Colombia expida un permiso para la población migrante venezolana que se encuentra en el país antes del 31 de enero del 2021 y posteriormente a los que ingresen hasta 2 años siguientes a la fecha de expedición del documento. La idea es que este permiso llegue a alrededor de 1.800.000 ciudadanos venezolanos y unificar las medidas de flexibilización migratoria dirigida a la población migrante venezolana. Es evidente que el aumento de la población migrante en Colombia va en aumento, va en crecimiento y se hace necesario que estas personas se sumen a la economía del país. Además de que tenerlos identificados e individualizados permite realizar medidas administrativas o también tomar acciones de tipo penal contra estas poblaciones que se encuentran inmersos en determinados delitos. Basado en el decreto 216, Migración Colombia expide la resolución 0971 del 28 de abril del 2021 para que regula el proceso y las etapas del permiso para la población migrante venezolana. Con esto se busca que el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos va el régimen de protección temporal. Es un mecanismo jurídico de protección temporal dirigido a la población migrante venezolana. Busca generar el registro de información y otorgar un beneficio temporal de regularización, sin perjuicio de la facultad discrecional que le asiste al Gobierno Nacional en materia de relaciones exteriores. Vigencias. Artículo 2 del decreto 16 señala que el estatuto tendrá una vigencia de 10 años, como lo había señalado anteriormente. Y en el artículo 20 de la resolución 0971 del 2021 señala que
el permiso va hasta el 30 de mayo del 2031 y no será prorrogable, salvo que el gobierno nacional o el gobierno de turno decrete o decida tomar otras acciones frente a este permiso. ¿Para quiénes aplica? El artículo 4 del decreto 10 señala que a migrantes que deseen permanecer de manera temporal en el territorio nacional y que cumplan con algunas de las siguientes condiciones. Encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un permiso de ingreso de permanencia, permiso temporal de permanencia o de un permiso especial de permanencia vigente, cualquiera sea su fase de expedición, incluido el permiso especial de fomento para la formalización. En este punto es de resaltar que el gobierno nacional expidió 4 permisos especiales de permanencia. Entonces la idea es que todos esos permisos migren hacia el estatuto para dejar solo un único permiso por 10 años. Segundo, encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un salvoconducto. Esto es para las personas que han solicitado un refugio. Pasa mucho con los militares o policías que han solicitado refugio en nuestro territorio y la Cancillería ha autorizado que Migración Colombia expida el salvoconducto mientras se le da respuesta a su solicitud. Entonces, las personas que encuentran en trámite de refugio pueden solicitar el permiso basado en el nuevo estatuto. Ese es el salvoconducto que se expide por parte de Migración Colombia. Si alguna persona tiene alguna inquietud mientras estoy hablando, la puede realizar, no hay ningún inconveniente. Y otra de las condiciones, los venezolanos que se encuentren bajo la condición contenida en el numeral 3 del presente artículo deberán aportar una prueba sumaria, es decir, una prueba que certifica o un documento que certifique que se encontraban antes del 31 de enero del 2021 en territorio colombiano. Para esta prueba están pidiendo una carta, una certificación de una persona natural, certificaciones de personas jurídicas, juntas de acción comunal, inspección de policía, juntas de acción local, certificaciones médicas para probar de que esa persona se encontraba en territorio colombiano para la fecha citada anteriormente. Posteriormente a la fecha, uno de los requisitos también para los que aplica es para haber ingresado a territorio colombiano de manera regular a través del respectivo puesto de control migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas migratorias durante los primeros 2 años de vigencia del presente estatuto, es decir, desde el 29 de mayo del 2021 hasta el 28 de mayo del 2023. Las personas que ingresen al país después de esa fecha ya tienen que hacerlo con su pasaporte y este debe estar debidamente sellado en uno de los puestos de ingreso a territorio colombiano. La prueba sumaria, lo que les hablaba anteriormente, la resolución 0971 del 2021 dice de la prueba sumaria que para demostrar que la permanencia irregular es anterior al 31 de enero del 2021 se tendrá como prueba sumaria aquella que no ha sido controvertida y reúne las condiciones de utilidad, pertinencia y conducencia, de conformidad con lo previsto por la autoridad migratoria en el manual de verificación migratoria. En estos términos será admitida como prueba todo documento expedido por una entidad pública colombiana dentro del ejercicio de sus funciones, que permita su individualización por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia en el territorio colombiano nacional desde antes de la fecha señalada. 2. Todo documento emitido por una persona jurídica inscrita en Cámara de Comercio o sometida a supervisión de autoridad de vigilancia y control de nuestro país, suscrita por el representante legal, que permite individualizar por sus datos personales a un migrante venezolano y que evidencie su permanencia desde antes de la fecha señalada. 3. Todo documento emitido por un nacional o persona que tenga cédula de extranjería expedida por Colombia, que permite individualizar por sus datos personales a un migrante venezolano
y evidencie su permanencia en el territorio desde antes de la fecha señalada. En este caso, el documento deberá contener el nombre de quien lo suscribe, número de identificación y datos de contacto, para efectos de las verificaciones posteriores. Los documentos de información que se pretendan hacer valer como prueba sumaria y que ya reposan en las bases de datos de Migración Colombia solo requerirán de su actualización por parte del migrante venezolano. La tarjeta de movilidad fronteriza por sí sola no constituye prueba de permanencia en el país. Parágrafo 1. La información entregada a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia para probar la fecha desde la cual permanece el migrante en territorio colombiano se entenderá rendida bajo juramento en los términos del artículo 7 del Decreto Ley 19 del 2019. Con base al documento que aporten, se presume de la buena fe de los declarantes y posterior a las verificaciones, algún documento podrá ser rechazado si no cumplen con los requisitos. Parágrafo 2. La Unidad Especial de Migración Colombia también podrá rechazar la prueba aportada que no cumpla con criterios de utilidad, pertinencia y conducencia. La Unidad Especial de Migración Colombia podrá suscribir acuerdos con entidades públicas o privadas donde repose información de migrantes venezolanos que permitan verificar la ubicación y permanencia del extranjero en territorio colombiano antes del 31 de enero del 2021. El parágrafo 4 dice, a efectos del presente artículo, Migración Colombia podrá suscribir acuerdos con entidades o organismos internacionales con el fin de que certifiquen la permanencia del migrante venezolano en territorio colombiano antes del 31 del 2021. Acá muestra las pruebas sumarias, lo que se puede adelantar para cumplir con el trámite. Los plazos de los que les hablaba anteriormente, la resolución 0971 dice que para los migrantes venezolanos que se refieren a los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2 de la resolución 0971, el registro único de migrantes venezolanos estará habilitado a partir del 5 de mayo y hasta el 28 de mayo del 2022. Para aquellos migrantes venezolanos en que refiere el numeral 4 del artículo referido, el registro único del migrante venezolano estará habilitado desde el 29 de mayo y hasta el 24 de noviembre del 2023. Es la última fecha en la que podrá iniciar su suscripción en el preregistro y continuar con el proceso de toma de huellas, que es el proceso biométrico, huellas y fotografía, para posteriormente Señor Dani, qué pena interrumpirlo. pedir el documento con el que va a identificar. ¿Sí? Me dicen que se escucha un poquito más Sí, le bajo, escucho. entonces me dicen que se escucha un poquito bajo. No sé si usted puede hablar un poquito más alto o pegarse un poco más el micrófono. Muchísimas gracias. Ya, ok. El sonido noto, no lo... Tal. Sería que usted de pronto se pegue un poquito más al Sí, micrófono. ya lo estoy organizando. ¿Ahí me escuchan Eh, bien? sí, señor, perfecto. Ok. Acá. Sí, entonces les decía que en el artículo 4 de la resolución dice que para los migrantes hay unos tiempos para expedir el documento y empezó el preregistro el 5 de mayo del 2021 y va hasta el 28 de mayo del 2022. Aquellos migrantes venezolanos que refiere el numeral 4 del artículo referido, el registro único del migrante venezolano estará habilitado desde el 29 de mayo del 2021 y hasta el 24 de noviembre del 2023. Esa es la última fecha en la que podrá iniciarle la inscripción del preregistro virtual para poder acceder posteriormente a la toma de huellas y fotografía, que sería el procedimiento biométrico, y a los 30 días poder expedir el documento de identificación para el migrante venezolano. Los plazos especiales para niños, niñas, adolescentes, el artículo 26 de la misma resolución
habla que el registro de niños, niñas y adolescentes en el registro estará habilitado en los términos contemplados en el artículo 4 de la presente resolución. Y también se compone del preregistro virtual y el registro biométrico presencial. El parágrafo 1 señala que el registro único de migrantes venezolanos para niños, niñas y adolescentes vinculados a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y adolescentes y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes estará habilitado durante toda la vigencia del decreto 216, es decir, hasta el 30 de mayo del 2031. Y el parágrafo 2 de este artículo también nos señala que el registro de migrantes venezolanos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos que se encuentren matriculados en una institución educativa en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, estará habilitado durante toda la vigencia del decreto 216 del 2021, es decir, hasta el 30 de mayo del 2031. El preregistro. La expedición del documento consta de 3 fases. Una es el preregistro, la otra es la toma de huellas y fotografía, que sería el proceso biométrico, y posteriormente la expedición y entrega del documento. El artículo 5 del decreto 1016 estableció la creación del registro. Su objetivo es recargar y actualizar la información, como ya lo señalaba anteriormente, y tenerlos identificados e individualizados plenamente en territorio colombiano. Las fases, les decía, la primera fase, la inclusión de la información en el registro. Esto es virtual, pide unos datos personales, una encuesta socioeconómica y se hace a través de la página web de Migración Colombia en el ítem donde dice visibles, y inició el 5 de mayo del 2021. Posterior al preregistro, aproximadamente para el mes de diciembre-enero, se van a iniciar con las primeras tomas de huella y fotografía, que sería la fase de biométricos, para posteriormente entregar el documento. Acá lo ven, conoce aquí los puntos de visible. Para realizar este proceso, la Regional Occidente ha autorizado o puesto a disposición de los migrantes venezolanos 5 puntos para que sea más asequible a la expedición y preregistro del documento. La segunda fase, la inclusión de los datos biométricos en el registro. Esto se hace presencial, lógicamente toca tomar huellas y fotografía, y se hace en la oficina de Migración Colombia, más los 5 puntos autorizados que tenemos para realizar este trámite. Se inicia más o menos en septiembre, pero pues ya de hecho la agenda está cerrada, la tenemos que abrir para los meses de enero, debido a la cantidad de población migrante que se encuentra realizando este trámite. Y la tercera y última fase sería la elaboración y entrega del permiso de protección temporal, de un documento digital y físico de identificación, y será entregado en las oficinas de Migración Colombia y en los puntos autorizados. No sé si hasta allí tienen alguna inquietud frente a la expedición del documento y el proceso para realizar el trámite. Hay unas situaciones frente a las personas que no se acojan a la expedición del documento, teniendo en cuenta que Migración y el Gobierno Nacional ha colocado todo a disposición para que pueda fácil acceder a la expedición del trámite. Estarán sujetos a los procedimientos administrativos migratorios, o sea, es decir, por la mayoría por permanencia irregular. Casi el 90% de la población migrante venezolana se encuentra o ingresó de manera irregular a territorio colombiano. Entonces, esta es la oportunidad para que se regularicen y puedan sumarse a la economía formal del país. Se van a realizar deportaciones, expulsiones, sanciones económicas y en algunas situaciones las cancelaciones de los permisos anteriores a quienes no acojan al nuevo estatuto. Esto también aplica para las empresas, porque ya no van a poder contratar ciudadanos venezolanos sin el cumplimiento de este requisito. Los requisitos para el otorgamiento del permiso: estar incluido en el registro con el preregistro,
no tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios judiciales en curso en Colombia o en el exterior, debido a que vamos a hacer consultas y nos apoyaremos en la oficina de Interpol. No tener en curso investigaciones administrativas migratorias, esto es decir, trámites administrativos por deportaciones o expulsiones, y no tener en su contra medidas de expulsión, deportación o sanción económica vigente. Es decir, que quienes tengan estos procesos deben acercarse hasta las oficinas de Migración Colombia para regularizar su situación y poder continuar con el proceso de expedición del nuevo permiso. No tener condenas por delitos dolosos, no haber sido reconocido como refugiado o haber obtenido asilo en otro país, y no tener una solicitud vigente de protección internacional en otro país, salvo si hubiese sido denegada. Esto es para los que han solicitado asilo o refugio en otros países. Entonces tendrían que o renunciar o que el trámite haya sido negado por el otro país. Beneficios del permiso por protección temporal, acceso al de seguridad social, salud, el tema académico, acceso al SENA, bancos, todo el sector financiero, a un pago justo, a que no haya una explotación laboral, y el documento válido para hacer al registro. Para realizar el registro virtual deberá contar con alguno de los documentos siguientes: documentos en formato en PDF y de forma obligatoria en forma JPG, una fotografía tipo documento. Migrantes en condición migratoria regular deben tener el pasaporte vigente o vencido. Es claro que el gobierno nacional extendió la vigencia de los pasaportes venezolanos hasta por 10 años. La cédula de identidad venezolana, el permiso especial de permanencia, cualquiera de sus fases de las 4 que les señalaba anteriormente, acta de nacimiento para los menores de edad, de no contar con cédula de identidad venezolana, y la fotografía 3x4 de perfil de frente en formato JPG en fondo blanco a color y reciente. Los migrantes en condición migratoria irregular, pasaporte venezolano vigente o vencido siempre y cuando lo tengan. En los casos de que no tengan el pasaporte, puede ser con la cédula de identidad venezolana, el acta de nacimiento, de no contar con la cédula de identidad venezolana o ser menor de edad, la fotografía y la prueba sumaria. Hasta allí llega la presentación del tema de estatuto. No sé si tienen alguna inquietud frente al tema migratorio, puede Sí, ser de señor. otras nacionalidades o frente a la condición de población migrante venezolana. Tenemos dos inquietudes. La primera Sí, dice, buen día, teniendo en cuenta que las personas extranjeras se deben reportar en el sistema en el campo de país de procedencia y país próximo destino que se debe poner, ya que estas personas residen en Colombia. pero o sea, antes de vivir en Colombia, ¿de dónde venían? O sea, todo extranjero, a menos que haya nacido acá en Colombia, tiene un país de procedencia. Listo. No sé si de pronto el señor Carlos Andrés Ospina quiere de pronto abrir el micrófono para que nos amplíe un poco más su pregunta. Hola, muy buenos días, claro que sí. Bueno, listo, en ese caso sería que se colocaría el país de la nacionalidad correspondiente al pasajero. Y en la pregunta relacionada con el país próximo destino, ¿qué se colocaría en ese caso? ¿Colocaría Colombia porque el señor está residiendo en Colombia o qué país debo de colocar? Para ese caso sí, Andrés, pero tienes que tener en cuenta que donde yo nací no necesariamente puede ser el país de procedencia, porque yo puedo nacer en Estados Unidos y puedo haber estado residenciado en Panamá. Entonces toca tener claridad frente al país de procedencia. No necesariamente el pasaporte, perdón, la procedencia es donde está expedido mi pasaporte, para que lo tengas en cuenta. Listo, muchísimas gracias. Esta era la información. Bueno, Ok. con gusto. Tenemos otra pregunta y dice, un extranjero que quiere trabajar legalmente, ¿qué documentos le debe presentar a la empresa? Algunas personas acá, bueno, primero para trabajar se hace necesario que se presente una visa.
a excepción de la población migrante venezolana que van a poder trabajar con el nuevo permiso de acuerdo al estatuto. Pero hay muchos que presentan visas de trabajo, pueden trabajar con esa visa. Otras son visas prestadoras de servicios temporales, también puede trabajar con esa visa. Unas visas Mercosur para la población latinoamericana, a excepción de Venezuela. La visa de residente también pueden trabajar. Y la visa de casado con colombiano, en la parte de abajo tiene una nota que dice que permite laborar. Ok, señor Daniel, muchísimas gracias. Hasta el momento no tenemos otra inquietud en el chat. Recuerden que nos pueden escribir o si pueden, pueden levantar la mano y nosotros les habilitamos el micrófono para que puedan aclarar todas las dudas que lleguen a tener en este momento. Igual, frente a otras inquietudes que les presenten, posterior a la charla, pueden hacérnosla llegar a través del correo del señor Otto. Pues, lógicamente, en temas migratorios, y nosotros estamos prestos para responderles. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted, señor Daniel, al señor Otto y por supuesto a Migración Colombia por estar con nosotros, siempre prestos a ayudarnos en estas charlas y en todas las inquietudes que puedan llegar a tener todos nuestros afiliados y todo el sector de alojamiento. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros. Les agradecemos por pasar este tiempo con nosotros y muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes por participar. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente resto de mañana. Nos vemos en una próxima capacitación.